Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días. Y con otros buenas tardes. Bueno, aquí con Juan Antonio, compartiendo sobre todo algunas experiencias de las prácticas, de los procesos y sobre todo de algunos procedimientos dentro del tema denominado espiritualidad y la práctica, ¿no? Y sobre todo, pues dentro de la espiritualidad hay maneras de entender que podrían cambiar de un momento a otro. Entonces queríamos compartir este momento sobre estos temas. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, buen día para ti, que estás de buena mañana. Yo ya estoy en el mediodía y encantado de que propongas estos temas tan interesantes como para seguir orientando o dando una parte práctica de desarrollo de la espiritualidad puesta en este momento, en el siglo XXI, en el espacio-tiempo en el que nos encontramos hoy, porque considero que es de suma importancia que no nos desviemos con la espiritualidad, porque en la antigüedad teníamos un conflicto y era que teníamos una ausencia de información tan grande que no encontrábamos el camino, más que había un camino que era el que nos marcaban. Hoy estamos en el rebote de la liberación de la información tan grande que tantos caminos desvían también y no te hacen ver tal vez cuál es el camino que te lleva a un buen puerto. Y creo que este tema en cómo poner una luz o una orientación a una buena praxis en la espiritualidad aplicada a la vida cotidiana, creo que es súper importante, como para que uno vaya más allá de las experiencias que va teniendo, que no es negar las experiencias, es obtener experiencias, pero orientarte de manera que la espiritualidad no te pierda más de lo que ya uno a lo mejor estaba, ¿sí? Entonces, yo creo que hay dos conclusiones, creo que he tenido, uno apresurado, uno reciente. Pues una de ellas es la espiritualidad es ah, una droga que después de eso no creo que sea adictiva, pero es algo con la que podría uno acostumbrarse, ¿no? Es uno. Otro es que es cierto que la religión o las religiones puedes evitarlo, pero la espiritualidad es inherente inclusive al alma, a nuestro alma, a nuestra naturaleza divina, no podemos evitarlo. Entonces, en ese sentido, pues la práctica de la espiritualidad sin dirección ah, puede causar un poco de psicosis, puede causar un poco de distorsiones, alejamiento de la familia, puede causar, ¿no? Como estamos hablando, in- confusiones más que certezas o inclusive pues ¿no? Puede causar delirio místico. O sea, puede causar muchos temas si no está dirigido, si no tiene un propósito o si no entendemos qué es ser mejor respecto a qué es conciencia respecto a qué, ¿no? O sea, qué es espiritualidad respecto a qué, ¿no? Porque, o sea, qué pretende, o sea, qué buscamos, ¿no? Porque a veces uno dice, pues, paz interior y ni siquiera sabe definir lo que es paz interior. Otras veces a lo mejor dice nirvana o a lo mejor dice estado de gracia, o a lo mejor dice bienestar, pero si no sabe uno definir lo que es aquello que pretende llegar a al estado emocional que quiere llegar, pues
en todos los casos pudiera ser un poco confuso, ¿no? Estas búsquedas, entonces, motivo por lo que también ah, nos gustaría compartir, porque tanto yo como tú hemos estado practicando y hemos estado encaminándonos hacia esos lugares. En un principio tal vez confundido, pero después una puerta tras otra puerta. En el sentido de la práctica, pues uno va entendiendo qué es lo que en realidad estaba buscando, ¿no? Y cómo podría uno llegar o permanecer en esos estados tan anhelados, entre comillas, ah, por los, vamos a decir, pues, por los humanos, ¿no? O por los seres humanos. Claro, además ahí nombras una palabra, creo que clave, que es la palabra droga, porque los estados son interiores, los que nombraste, o sea, nombraste eh, estado de gracia, nombraste nirvana, nombraste paz interior, o sea, un estado que hemos visto que la gente lo suple yendo a tomar alcohol, la gente lo suple yendo a tomar drogas, o a lo mejor ahora lo puede suplir yendo a retiros espirituales. ¿Dónde viene el conflicto? Cuando ese estado no se sostiene. Y si ese estado no se sostiene, es porque no hay aplicación en tu día a día. Es decir, no hay una dirección en lo que tú estás comprendiendo. Es decir, si tú llegas un fin de semana y te evades con el alcohol, el lunes van a tener el mismo problema y ese estado que a lo mejor tuviste durante el fin de semana no repara nada porque si no es que va a agravar el conflicto que durante la semana vas a tener, entonces vas a recurrir de nuevo a ese alcohol y al tiempo lo único que quedará será una adicción al alcohol. Llévalo a la droga o llévalo a la espiritualidad cuando hay una mala praxis donde porque tú durante un retiro, un fin de semana o algún tipo de práctica te haya dado un cierto estado, creer que ese estado cuando llegas a tu vida cotidiana se va a sostener, no se sostiene, mantienes lo que no reparaste, vuelves de nuevo y llega un momento que genera un círculo vicioso al igual que cualquier droga. Y eso es lo que sería un delirio místico o esa estructura psicótica que es creerse que tengo ciertos poderes que no puedo aplicar. Eso sería un delirio místico. Pero no los puedo aplicar. ¿Por qué? Porque esos estados son estados que se consiguen cuando uno se quita cosas de adentro, no se pone cosas de adentro, es todo lo contrario. Es decir, si obedecemos a programaciones limitantes, obedecemos a miedos, a pulsos de supervivencia, a ciertos pulsos de codicia o a ciertas cuestiones internas que no estamos comprendiendo, que, digamos, representado en la vida social sería el arquetipo del salvador, de la víctima o del verdugo, y obedecemos a esos arquetipos, ¿qué sucederá? Que todo lo que hagas va a alimentar esos arquetipos, cayendo en lo mismo de siempre y sin poderse dar cuenta uno que lo que tiene que hacer es una comprensión y una maduración, salir de esos arquetipos a través de obtener una dirección. ¿Por qué? Porque la dirección es aquello que en primera instancia es como poner un lugar a donde ir fijo, voy a ir a tal lugar fijo y todos los obstáculos que aparezcan en el camino desde que yo digo voy a ir a tal lugar hasta que llego a ese lugar, todos los obstáculos desde lo que me tengo que vaciar, me tengo que conocer, qué problemas tengo, qué respuestas no soy capaz de dar, a qué programaciones obedezco, que al final no llego a ese más allá y además termino reinsertándome en la misma realidad de siempre y entonces tengo que acudir a esa droga, sea la que no me va a beneficiar en lograr conectar en ese estado interior, que es el estado de la creación, es el estado de que hubieses obtenido por haber llegado a ese más allá. ¿Por qué? Porque el llegar eh, o sea, tuviese puesto ante esos arquetipos automáticos, esos impulsos que crean la misma realidad de siempre y que purificar eso o entender eso, esa reprogramación interna, es la que verdaderamente te va a dar
el estado de paz, el estado del nirvana, el estado de gracia, y ese estado que cuanto más seas capaz de sostenerlo en tu día a día, pues entonces sí que estar haciendo una buena praxis espiritual, porque entiendes que esa dirección y ese más allá hacia el que caminas es la purificación de todo eso que te confronta con la realidad, que te extrae el problema, que te extrae el conflicto, y ir purificando eso para no tener que recurrir a drogas, llamémosle esa palabra, que eh, amorfinen o adormezcan esos problemas que luego cuando salgas de ese estado te los van a seguir encontrando en tu mundo externo, porque al fin y al cabo donde siguen permaneciendo es en tu mundo interno. Claro, entonces acá hay dos cosas claves por decir, ¿no? Uno de ellos es el camino iniciático, porque a todo estos estados emocionales y estados de comprensión, no necesariamente vas a llegar por un camino. Si bien es cierto, la experiencia o o el llevarte a diferentes espacios es parte de, pero no vas a llegar por el camino. Esto se llega a través de transmutación de am, estados emocionales y transmutación de estados de comprensión de la realidad, ¿no? A los siguientes niveles. Entonces, eso sería uno, el camino iniciático, ¿no? Dos, es el sagrado oficio. El sagrado oficio es el proceso en la que empiezas a cambiar los modos de vivir, modo de comprensión, en el modo en la que estás. Normalmente, pues la gente estamos en el modo de víctima, porque hace que todo, absolutamente todo, tiene poder sobre ti y nosotros pues somos víctimas. Se hace calor, bueno, ¿no? Hace calor y tengo problemas, ¿no? Si hace mucho frío, hace frío, tengo problemas. O sea, en todo caso tenemos problemas. Dos, es que estamos en un modo de querer cambiar las cosas, ¿no? Las cosas son como son, ¿no? No podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es nuestra manera de interpretar y entender el mundo que nos rodea. Entonces, mientras no hagas eso, pues es como que tienes que agarrar, por decir, pico y pala o martillo y combo para modificar el mundo que te rodea y eso no va a ocurrir, o sea, y eso en todos los casos lo vas a ir destruyendo el mundo y el mundo pues no necesita que lo destruyas, ¿no? Y eso pasa, es como pensar que al otro que nos rodea tenemos que cambiar para cambiar nosotros, eso no procede, ¿no? Entonces, y el otro modo es el modo de ir juzgando, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto es aquello, esto es regular. No importa, ¿no? El tema es que estamos juzgando todo el tiempo. Entonces, para evitar todo ese modo, se pone en modo sagrado y en el modo sagrado es cuando conectamos con vamos a decir, con lo sagrado de ti. Y el mundo es como es, pero claro, hay que aceptar, hay que comprenderlo, hay que ir poco a poco asimilando que en primera instancia nada puedes cambiar, ¿no? Pero después de eso, cuando cambia internamente todo, y es ahí cambia externamente todo. Entonces, todas esas prácticas hacen que podrías, ¿no? acercarte un poco vamos a decir, a la práctica, a la buena práctica de la espiritualidad, pero todo eso, el objetivo final es como para hacer el puente entre lo espiritual pensado, energético pensado de ti mismo, contigo lo más pesado, que es la biología, o lo limitado que eres. Entonces, allí recién podríamos hablar, pues, de una práctica espiritual, por decir funcional, que no es que va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Y dentro del mundo espiritual podemos, dentro de las locuras en la que hablamos, podemos decir
que no creo que sea la primera vida que estés tratando de hacer eso, ¿no? No creo que sea, no creo que sea ni siquiera los primeros, no sé, por vamos a decir, 1000 años que estés tratando de hacer eso, ¿no? Eso es, Claro, y eso, como mensaje, ¿no? Para que pueda ubicarse bien en el camino iniciático, es algo que dices súper importante, es lograr llevar a la carne el pensamiento, lograr materializar aquello que pienso. O sea, no estamos hablando de cualquier cuestión cuando uno se emprende en un camino iniciático, que es ser capaz de llevar a la carne un ideal, un pensamiento, traerlo a la carne y poderlo traer a la misma creación, ¿sí? Y ahí empieza un camino iniciático que es un nivel de grados que se mide por ese logro de traer a la carne esta cuestión. Entonces, si me equivoco, tú me corriges, pero en el camino del Capajñán es un camino diseñado, que es el camino iniciático de la cultura andina, es un camino totalmente diseñado en grados, medidos por la capacidad que tiene ese grado de lograr hacer carne lo que dice, lograr hacer carne lo que piensa, ¿sí? Y ser totalmente alineado con ese pensamiento, que eso sería el sacro oficio o el sacrificio, el tener la capacidad de anclarte a ese pensamiento que quieres hacer carne y que se manifieste y que logre ocurrir y logre suceder en nuestra realidad, aquello que nosotros determinamos por lo dicho o por lo pensado, y entre lo dicho y lo pensado hay un tiempo de manifestación y a menor tiempo de manifestación, mayor grado sacerdotal. Por lo tanto, ese es el camino de nuestra espiritualidad, es lograr ver, tocar, vivir, encarnar aquello que decidimos cuando pensamos y decimos, y que traerlo a la carne es nuestro grado sacerdotal. No es una cuestión de un delirio místico que alguien va a venir a medírtelo o que tú andes por yo soy, yo soy, yo soy. No, no va por ahí, va por tu propia creación, donde tú vas a medir en tu propia creación ese camino que tú estás viviendo y que hacerlo sagrado es la perseverancia que uno va a tener, donde si entre lo que pienso y lo que digo hay un tiempo largo de que suceda, es porque hay un montón de distorsiones dentro de mí que tengo que limpiar, sacar, purificar, juicios, esto está bien, esto está mal, sigo peleando con esto, sigo peleando con lo otro, en vez de empezar a comprender y liberar tanto juicio como para que yo pueda verdaderamente hacer carne eso, que eso sería ese camino, como dices, no de una encarnación ni de dos, sino de tanto tiempo caminando ese Capacñán, donde yo voy conociéndome, voy comprendiéndome, y en ese ejemplo que vemos donde, por ejemplo, el referente espiritual en la cultura occidental, que sería Cristo, donde llegó a decir que se haga tal cosa y ocurrió, y que eso está catalogado de un milagro, sin poder ver que es un logro, no un logro, es mi logro. Es como decir, yo fui capaz de lograr que eso suceda porque en mi camino iniciático logré estar tan purificado internamente que entre lo que pienso, digo, encarno y traigo a la tierra, no hay tiempo. No hay tiempo porque no hay distorsión, porque no hay separación, no hay espacio que separe mi espíritu de mi carne, por lo tanto soy capaz de traer la información y al instante lograrla materializar. Claro, estamos en ese tránsito como seres humanos de lograr esas cuestiones, pero lo bonito que tiene el camino iniciático es que es un camino. Por lo tanto, un camino se hace paso a paso, no podemos hacer trampas, dar saltos de etapa en etapa, saltándonos etapas anteriores, porque entonces tratamos de hacer trampas para el logro o para el milagro o para el logro, en cuanto lo que realmente es el logro es que tú te conviertas en eso. Entonces las trampas tampoco tienen sentido, sino que el camino iniciático es caminarlo, y cada uno tiene que saber cuál es su paso a paso, su momento, su tiempo y hacia dónde se está dirigiendo para comprender esto tan puro de un camino iniciático, que es lograr
esa unificación, ¿sí? Y esos grados a través de lo que tú estás haciendo suceder en tu realidad. Y así, bueno, es que, mira, a ver, uno de los primeros objetivos de la praxis o la práctica espiritual es ¿no? Es tener mayor conciencia. Tener mayor conciencia es comprenderte a ti en en tus varias versiones, ¿no? Porque podemos decir que sí, biológicamente es uno. Otro es la función que tiene tu biología y la función que tú tienes con tu entorno. Eso incluye eso para la madre tierra y el cosmos. Dos es que tú eres un ser emocional, ¿no? O sea, en otras dimensiones, o eres un ser emocional y eres un ser espiritual, eres un ser energético, y por qué no eres un ser mental y eres un ser espiritual. Primero es toma de conciencia, eso es el objetivo de las praxis espirituales, ¿no? Segundo es que el segundo objetivo es ser consciente que ya eres, ¿no? Que ya, o sea, no es que no eres un ser espiritual, ya eres. Cuando hablamos de que ya eres un ser espiritual, es imposible que pudieras haber iniciado tu vida o tu cuestión espiritual con este cuerpo, o sea, no naciste con este cuerpo, ¿no? Este es uno de tus experiencias. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde estuve, no? Antes de y dónde voy a estar después de este cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues hablamos dentro de la espiritualidad, hablamos de, vamos a decir, vidas pasadas, vidas futuras, ¿no? Hablamos de multidimensiones, hablamos de mundos paralelos, mundos imaginarios, mundos espirituales, hablamos de mundos de los divinos. Entonces, allí es donde comienza la aventura, ¿no? Realmente es una aventura sin fin, ¿no? La práctica espiritual, ¿no? Cuando esto estoy hablando en su sentido buena, ¿no? En su sentido, por decir, práctica mm, con un sentido, con un propósito. Porque en una práctica sin ello, pues, no, cuento algo así, pues, ¿no? Imagínate que yo, sin saber, pues, me pongo a meditar, ¿no? Y todavía pongo, ¿no? Pues están las proyecciones, ¿no? Entonces, dentro de las proyecciones solo pongo esta, ¿no? Esto que es un triángulo. Empiezo a... Empiezo no sé hacer, vamos a decir, respiración holotrópica, nada más, no hago nada, ¿no? Entonces, de repente, ¿no es cierto? No pasa nada, no voy a sentir nada, ni visualicé nada, solo me quedé unos 15 minutos respirando y de repente dolor de cabeza. La pregunta es, explícame por qué, ¿no? O sea, explícame por qué. ¿No? O sea, no vi nada, no sentí nada, solo hice eso y dolor de cabeza, ¿no? Y la explicación es que sucede que lograste hacer un entrelace con una vida pasada, por ejemplo, en donde, bueno, existen pues los denominados karmas, existen dharmas, ¿no? Dentro de esos karmas, en una de estas vidas, pues has muerto con un golpe por acá. Y de repente entrelazas con eso y entrelazas con la herida o entrelazas con el resumen o el final de aquella vida. Y de repente, ¡pap! ¿No? Y ese dolor empieza a agravarse, después se convierte en una migraña, después se convierte en algo peor. Y lo único que estás es tratando de resolver aquello que ya pasó, que no tiene nada que ver con esta vida. Entonces, en ese sentido, la práctica espiritual sin sentido podría ser inclusive un peligro. Eso es lo que quiero decir con todo eso. Claro, claro, porque eh, el entender la dimensionalidad desanclado de... A ver, nombras una cosa que yo creo que es súper importante y es entender en todos los mundos en los que estamos, ¿sí? Entonces, también estoy en el mundo material, estoy en el mundo, estoy en un cuerpo biológico, un cuerpo material, en un lugar que es el lugar de la matriz, de la madre, de la materia.
¿sí? Estoy creando un entorno, estoy creando posibilidades y la espiritualidad en otras dimensiones nos muestra la cantidad de versiones o bien en líneas pasadas, versiones que hemos sido y luego en vidas futuras, versiones que podemos ser. Entonces no me puedo quedar perdido ni en versiones que fui, ni en versiones que puedo ser, sino que tengo que anclar todo este viaje en este lugar en el que estoy. Yo puedo viajar a mis versiones cuánticas futuras, multidimensionales, de todas las versiones que puedo ser. Sí, puedo viajar para verlas y elegir una y traerla acá. Puedo viajar en toda mi multidimensionalidad de mis posibles pasados que ya tuve y que eso mejoró lo que soy hoy. Tampoco me voy a quedar ahí clavado, pero lo voy a traer aquí. De manera que hoy me pueda versionar de la mejor manera posible como para considerar mi entorno y considerar mi cosmos, mi universo, donde yo cuando conecto conmigo sé que tengo la posibilidad de mejorar mi entorno y mejorar mi universo y por ende mejorar el universo. ¿Por qué? Porque viajo multidimensionalmente a mi futuro y a todos los futuros posibles. Viajo multidimensionalmente a todos mis pasados vividos y puedo crear una versión que me permita mejorar este momento, que es en el lugar en el que estoy. Y eso es la espiritualidad anclada con un propósito. ¿Por qué? Porque mejorar mi mejor versión será si yo me encuentro en mis pasados golpeando a mi mujer y a mis hijos, si yo defino en mis futuros una vida totalmente en armonía, libre de elección y decisión, sin conflictos, y estos dos líneas posibles me las traigo aquí y genero una nueva realidad, un nuevo ámbito familiar, por ejemplo, donde una nueva versión de mí se pueda relacionar con la mujer y con los hijos y crear una posibilidad que mejore mi entorno, que mejore este entorno y mejore el cosmos. Por lo tanto, ya estoy hoy multidimensionado, pero en un punto sin perder el enfoque de dónde estoy, creando realidad propia aquí y ahora, después de haber hecho esos viajes multidimensionales. Porque como me quedé atrapado en el pasado, voy a estar aquí en una depresión de caballo sin saber por qué, y es que estoy en una vida pasada y anclado, vete tú a saber dónde, o que me quede perchado con estrés, ansiedad o como le quiera llamar cada uno, porque me quedé en un futuro posible, que es el delirio peor que puede uno vivir, que es quedarse en multiposibilidades sin la capacidad de poder vivir una aquí de esas posibilidades. Y yo creo que ahí es algo valiosísimo, porque esto, volvemos a lo mismo, es un camino que está diseñado, que lo conocemos. eh, Tú en la escuela tienes los módulos que tejen un camino, yo en la escuela tengo los módulos que tejen un camino, pero un camino que posibilitan a ese ser humano, por un lado, multidimensionarse, por otro lado, autoversionarse, para generar una realidad propia con sentido aquí y ahora, donde estás, más allá de todas esas multidimensiones que tenemos y que tenemos que aprender a movernos en ellas. Pero hay una cosa que dices que es buenísima, que ya te está sucediendo, aunque no lo sepas. Ya está sucediendo a cada uno de los seres humanos, que si no lo sabes, tú mismo ya estás viviendo una versión tuya. Vete tú a saber cuál, pero la estás viviendo. ¿Sí? Claro, el tema es que por supervivencia vas a vivir siempre lo peor, no, no lo vas a vivir, no lo vas a vivir. Entonces ahora, lo cual, o sea, la pregunta también es, ¿qué le motiva a uno, ¿no? A las prácticas espirituales, a pesar de eso, pues como lo acabo de decir, que pudiera ser, entre comillas, peligroso, ¿no? Porque no hablamos esto no es como una religión en la que no das tu confianza a un Dios que te lo va a resolver. Eso no existe en la espiritualidad, ¿no? En la espiritualidad existe la fe puesta en ti, ¿no? En tu versión mejor, o en tu divinidad de tu extensión, ¿no? Esa es la práctica de espiritualidad, te lleva a eso.
Entonces, lo que nos incentiva las prácticas espirituales son, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué yo trabajo, por decir, más de 8 horas y no tengo lo que quiero? ¿Por qué, no? ¿Por qué los otros entienden y yo no entiendo las cosas que me están pasando, ¿no? ¿Por qué los otros están más felices que yo, ¿no? A veces con menos cosas que yo. Entonces, eso es más o menos el motivante, ¿no? Como para empezar a entender, ¿no? Entonces, cuando practicas la espiritualidad, lo que podrías haber comprendido en 40 años, puedes comprender en 4 minutos, ¿no? Lo que podrías haber logrado ah, en 50, 60 años, puedes lograr en cuestión de 1 año o en 2 años, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la práctica espiritual, o vamos a decir, el entender el entorno, es el uso eficiente de energía, ¿no? Y el uso eficiente de energía consiste en acelerar, o sea, esto es para acelerar tus procesos en este plano. Entonces, o sea, hay cientos y miles de temas dentro de todo ello. O sea, creo que honestamente puedo decir por ahí son más o menos desde que nací, he estado cercano a las prácticas, primero prácticas chamánicos y en los últimos 20 años de mi vida he estado en la práctica espiritual, porque lo espiritual está fuera de todo, ¿no? Está por encima de cualquier tipo de práctica, vamos a decir, chamanismo, religiones y todo, ¿no? Porque todos esos son grupos que se juntan, ¿no? Y esos grupos pues pueden tener sus reglas, sus, no, sus protocolos que son absolutamente válidas, ¿no? Pero no comprenden, no se comprende el universo en sí mismo, no se comprende la fuente en sí mismo. Entonces, pero la espiritualidad es una práctica que te permite, ¿no? Respetando todas las emprendimientos o prácticas de la humanidad, pero ya no detenerse allí, sino ir un poquito más allá de todo eso. Entonces, en eso pues estamos en los últimos años y yo personalmente he palpado muy cerca, ¿no? Por decir, ¿no? Ciertos temas, la gente normalmente pues ah, no está acostumbrado ni tiene que estar acostumbrado para entendimientos diferentes. Muchas veces pues uno prefiere realmente ver al cielo y ver las estrellas, es hermoso, ¿no? Pero créame que no, no existe tal cosa, ¿no? Realmente uno prefiere culparle al otro o prefiere que, por decirle amarlo, de que hay un sistema que te oprime, hay un poder que te detiene y es hermoso y es bonito, ¿no? Pero ahí tal cosa no existe, ¿no? Eres tú siempre oprimiéndote, eres tú siempre controlándote, tú siempre eres el que no se da permiso, el que no se autoriza, el que no se transfiere el poder. Pues el mundo está para ti, ¿no? Pero claro, eso es visto desde la espiritualidad, porque mientras no practicas la espiritualidad, alguien es culpable por lo que está pasando. Pero cuando practicas la espiritualidad, no hay alguien. Eres tú que está creando esta experiencia como lo estás viviendo y aceptar eso requiere una valentía tan grande como no te puedes imaginar. Pues duele, ¿no? Es muy pesado aceptar eso. Claro, y ese movimiento que tú dices, sí, a partir de ahí, cuando tú pones el crédito o la fe en ti, empiezas a ser responsable de todo lo que te sucede. Y hay una cosa que ese crédito te va dando en el tiempo,
¿sí? Que tiene que ver con lo que dices del tiempo, que ya no hay tiempo. Que hay una frase que ando estudiando y me encontré con ella que dice algo así como, para el Señor, para el Cristo, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, se acabó el tiempo, se acabó el espacio. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho, lo que en 8 horas puede lograr uno, el otro necesita un mes para lograrlo o 10 años para lograrlo. En el camino iniciático aprendes a manejar eso, aprendes a entrar en tu propio tiempo a través de ese crédito que pones en ti, esa responsabilidad que adquieres en tu universo y que al mover el tiempo, indefectiblemente, se mueve el espacio, ¿no? Hay diferencia entre el tiempo y el espacio. Y esa indiferenciación del tiempo y el espacio hace que alguien que eh, logre lo que otro precisaba 20 años, lo va a lograr en 5, tal vez. ¿Sí? Y hay una retribución de 15 años a favor y eso simplemente es un gran motivador para que uno diga, ¿y qué estoy haciendo yo con mi día a día que no soy capaz de estar metido en esto, ¿no? Metido en ese tiempo propio, en ese movimiento propio, que muy importante, eh, mira, has dicho algo, perteneces a una plataforma, a una estructura, a una conciencia, a una cultura que lo trae sosteniendo por miles de años. Concepto Pacha, concepto espacio-tiempo, concepto que se modernizó a través de Einstein, pero miles de años antes de Einstein ya estaba. ¿Cuál? Aquel concepto que nos enseña a manejar el tiempo y el espacio. Es cierto que hay unos códigos que hay que entender, hay un camino que hay que caminar, sí, pero estamos en la era de la conciencia, en la era del despertar, y no tenemos que tener duda alguna que ese despertar implica transitar un camino que no estábamos transitando. Ya no puede continuar nuestra vida como siempre. Yo no puedo pensar que hoy mi vida tiene que seguir ejecutándose como mi papá me enseñó a ejecutar. Se ha transformado el tiempo y el espacio. Estamos en un, estamos en otro lugar, por lo tanto, estamos en otro tiempo, estamos en otro espacio, estamos en otro tiempo y tenemos que tomar conciencia de ello para poder transitar un camino que me permita eh, mover la realidad a ese nivel. Y creo que es valiosísimo comprender que como seres humanos estamos en un gran momento, en un tránsito evolutivo de conciencia que nos puede permitir vivir estas cosas y que no nos refugiemos en eso no puede ser, no nos refugiemos en las cosas son como son, sino que empieza a darte el permiso de adentrarte en una espiritualidad que, como dijiste, no tiene algo que ver con una religión. ¿Por qué? Porque la religión pone la fe afuera y la espiritualidad pone la fe adentro, entendiendo que es una energía de poder que te permite mover el espacio y el tiempo, que no es lo mismo ponerla afuera para que otro me resuelva mi espacio y mi tiempo, que ponerla adentro y empezar a mover mi espacio y mi tiempo, es decir, sé mover mi realidad. ¿Sí? Así que bueno, en resumen, pues, ¿no? Un poco estamos en un compartir de nuestras prácticas. En resumen, volvería a iniciar mis prácticas si por algún motivo me olvidara. Sí. A veces a mí me han preguntado profundamente, a modo de interrogatorio, que por qué estoy tan inmerso en sostener y que la escuela siga adelante. ¿Sí? Y yo en esa introspección de ¿y por qué elegí construir la escuela y sostenerla y vivir los procesos y generar los caminos? Y el motivo es, así cuando vuelva a encarnar, tendré donde ir a estudiar. Por si no logras, por si no logras, ¿no? Y eso que estamos hablando son
digamos, lo oculto. Y lo oculto es que de alguna manera, cuando practicamos la espiritualidad, nos hemos dado cuenta que no es la primera vez que estamos en este querer aprender. Son muchas veces, pero el tema es que una vez que volvemos a la carne de nuevo, tenemos una tendencia a olvidar. Entonces, hoy por hoy estamos ah, estudiando el qué hacer para no olvidarnos en caso de que volviéramos a encarnar. Entonces, eso es uno de los temas, pero casi que tenemos algunos ya casi que tenemos resuelto. Por eso, bueno, pues nosotros somos de las personas que se en la que, a la que es, o es equivalente en español, podríamos decir, hoy día es un buen día, ¿no? Para partir. Entonces, en ese sentido, pues la idea principal es empezar a entender el mundo espiritual, ¿no? Dentro de ese mundo espiritual ya las cosas cambian, el valor del tiempo cambia, el valor de los aprendido cambia, los espacios pueden ser mucho más amplios. Entonces a todo eso se le llama los maestros ascendidos, ¿no? Entonces, otro modo de vida, otro modo de experiencia, lo cual no significa estar aislado de la experiencia humana, sino es más acompañar. Entonces, esos son los, digamos, propósitos profundos o lo oculto en la que también pues hablamos. Entonces, para eso es el válido lo que dices, ¿no? Entonces, mientras tanto, para los que todavía no están practicando, bendita locura, ¿no? Estos están locos, está bien esa expresión que digas, ¿no? Estos están más locos que una cabra, ¿no? Está bien que digas así porque es así desde tu percepción. Bueno, y te agradezco que pongas luz a lo que es un camino iniciático, que pongas luz desde, desde tu grado y desde el sostenimiento ancestral milenario de un conocimiento que guarda el espacio y el tiempo, que guarda el conocimiento de la tierra, eh, que guarda la posibilidad de seguir caminando hacia un lugar propio, individual, un lugar de evolución interna para comprenderse cada día más y que puedas hoy a través de esto poner claridad y luz de lo que hablamos cuando hablamos de espiritualidad. Sí, entonces, bueno, acá por un lado está Escuela Mito, y por otro lado, bueno, pues está Escuela Causa y Pacha, en donde ponemos una pizca de nuestro tiempo para ir ganando el tiempo, porque lo normal es que somos personas pues que entregamos nuestro tiempo al otro y el otro administra nuestro tiempo, ¿no? Pero poco a poco también hay que invertir ese pedacito de tiempo para poner la atención en ti, o sea, pon tu atención en ti, en lo que piensas, cómo lo dices, lo que sientes, lo que crees, lo que supones. Y ojalá algún día llegaras lo que es realmente. Ojalá, porque es un camino muy, es el camino del guerrero más fuerte, ¿no? Llegar a entender lo que es. Porque normalmente nos quedamos en nuestras creencias, en nuestras suposiciones, ¿no? Sin llegar a entender lo que es, lo que te está pasando, lo que te está rodeando, lo que es aquello que en algún momento tu cultura, tu civilización, tus padres, tu clan lo ha marcado. Y esa marcado queda como una creencia porque no has podido llegar a palpar por ti mismo. Simplemente alguien te ha dicho que eso es así y tú dices debe ser así y tiene que ser así y así que eso es una creencia, ¿no? Entonces, ojalá pues llegues, ¿no? Y Genial. todo. Y que bueno, y poner claridad en lo que se nombró, ¿sí? Que hay otros arquetipos
que también te dan vida. Un guerrero, un sacerdote, son arquetipos que tienes que aprender a entender que están en ti y tienes que permitir que surjan, porque eso es lo que va a detonar tu camino iniciático. Así que, bueno, gracias, Nicolás, de verdad. No, no, gracias, ¿no? Entonces, o sea, podríamos estar quedando horas, ¿no? Ya sé que estamos casi una hora y también agradecer a las personas que han estado hasta este momento, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué, no? La pregunta siempre va a ser ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, sucede que también, pues, son muchos años de desgaste, muchos años de aislamiento de la unidad en sí mismo. No solo estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de la Madre Tierra. Entonces, la Madre Tierra, de todas maneras, está aislado un poco de su origen. Y lo mismo la unidad, la mismo el ser humano está aislado de su condición divina. Entonces, nuestro objetivo es empezar a preparar seres humanos que sean capaces de percibirse, autopercibirse seres espirituales. Y con ello, cumplir con una profecía antigua del retorno de alta conciencia al planeta Tierra y el retorno de los grandes seres o los seres sabios a la especie humana. Entonces, ese es el motivo por lo que, ¿no? A veces tenemos que despertarnos temprano y ir compartiendo. Y adicionalmente, pues una de las cosas que podría compartir, ¿no? Vivir practicando la espiritualidad. Es bastante económico. Vivir en ello es bastante económico, ¿no? A todos los niveles y te permite encontrarte con ese estado tan codiciado que es la paz, nirvana, la dicha, el estado de gracia, el equilibrio, ¿sí? Porque este y camino da sin eso. tomar mucho, sin Y invertir sin mucho. tomar, sin necesidad de tener que ir tratando de tomar para encontrar. Sí. Claro, entonces, yo te recomiendo que inviertas poquito de tu tiempo en algunas formaciones que no digo que en la escuela, sino que en algunos lugares donde te digan, te prometo que te vas a encontrar con una versión que te está jodiendo la vida y lo vas a cambiar eso. Que te diga con eso ya, yo creo que está ya la garantía, ¿no? Genial. Pues nada, Sí, Nicolás, estaremos hablando, si viajas para Europa, a ver si nos encontramos por España y hacemos alguna cosita para poder seguir tratando estos temas y que quien le apetezca introducirse, mejorarse, perfeccionarse, conocerse, pues que pueda venir a claro, compartir un claro, fin de igual. semana con nosotros. Claro, y igualmente, no creo que nuestra actividad por ahí para el 2026 creo que está, ¿no? No sé si Esa ya está el... está, esa ya está clara, que es para agosto del 2026. Vamos a estar en Perú em, haciendo el viaje iniciático junto con Nicolás. Sí, ahí ese ya está ahí dirigido. Sí. Ya está ahí, ese punto ya está. Y creo que también para el 2026 creo que va a estar, no sé, no sé, para principios de 2026 a lo mejor está por ahí en Europa, ¿no? Antes de eso las cosas todavía no están, pero igual, ¿no? A mí me pueden encontrar por ahí en el www.causaypacha.com o si no, simplemente ponen Nicolás Pócar y ahí estoy, ahí está la escuela. Y bueno, siempre estamos compartiendo ah, algunas prácticas, ¿no? Que tenga que ver contigo, ¿no? El tema de estudio tienes que ser tú, porque de no ser tú, olvídalo, ¿no? Porque poner el poder afuera es súper fácil, pero poner el poder dentro de ti, ese es el inicio de este camino. Genial. Ahí quedó. Gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que tu tiempo sea de ti. Igualmente. Chao, chao.
Chao, chao.